Encontré un dibujo de mi hijo donde aparecía él de la mano con una figura negra muy alta en nuestra sala. Cuando le pregunté quién era su amigo, señaló el rincón vacío detrás de mí y susurró: Él no quiere que lo veas todavía, pero dice que le gusta mucho cómo huele tu cabello. Bienvenidos una noche más a Sendero Susurrante. Hoy, en honor al Día del Niño, vamos a regresar a ese lugar donde todos fuimos vulnerables, nuestra infancia. Dicen que los niños tienen una luz especial, una que atrae cosas que nosotros, los adultos, ya olvidamos cómo ver, pero esa luz también proyecta las sombras más largas y peligrosas. Esta noche vamos a recordar por qué le tenías miedo a ese ropero de madera, por qué no querías mirar el espejo de la abuela y, sobre todo, por qué nunca, por nada del mundo, dejabas que tu mano colgara fuera de la cama. Prepárense para 4 historias que les recordarán que los monstruos no estaban en los cuentos. Recuerda que nos puedes enviar tu historia al correo oscuro, senderosusurrante@gmail.com. Otra vez, senderosusurrante@gmail.com. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy especial a uno de nuestros seguidores más pequeños, Alexis. Gracias por seguirnos en este sendero oscuro. Te mando un fuerte abrazo hasta Baja California Sur. Pásala muy bien este Día del Niño y no olvides siempre obedecer a tu mamá, para que no te vaya a espantar nunca el fantasma de la habitación. Ahora sí, apaguen la luz, pónganse sus audífonos y escuchemos lo que camina con nosotros. Yo soy Rax, tu narrador de confianza, y esto es Sendero Susurrante. Podcast. Mateo tenía 9 años. Mateo le tenía un terror absoluto a la oscuridad. Sentía que en cuanto se apagaba la luz, el aire de su habitación cambiaba. Su única salvación era Bruno, un Golden Retriever, enorme y bonachón, que dormía siempre al pie de su cama. Mateo tenía un ritual. Si sentía miedo, bajaba la mano por el borde del colchón y Bruno, siempre alerta, le daba un par de lamidas cálidas y húmedas. Ese contacto físico era su escudo contra el mundo. Era una noche lluviosa de julio, de esas tormentas tapatías que parecen querer tirar el cielo. Los truenos hacían vibrar los ventanales de madera. Mateo estaba aterrado. Se hizo bolita bajo las cobijas, pero el miedo era más fuerte. Estiró la mano hacia la oscuridad del suelo, buscando el consuelo de su perro. Casi de inmediato sintió la lengua de Bruno. 1, 2, 3 veces. Era una lengua caliente, un poco más áspera de lo habitual. Mateo suspiró aliviado. Todo está bien. Bruno está aquí, pensó. Se quedó así un rato, dejando que la mascota le lamiera los dedos, sintiendo incluso un ligero cosquilleo de dientes rozando su piel. La lluvia arreció. De pronto, un rayo cayó tan cerca que iluminó la habitación como si fuera mediodía por una fracción de segundo. Mateo, por puro instinto, miró hacia la puerta de su habitación, que estaba entreabierta para dejar entrar un poco de luz del pasillo. Ahí estaba Bruno. Su perro estaba sentado en el umbral, con las orejas gachas y el pelo erizado, emitiendo un gruñido bajo y sordo que Mateo no había escuchado por el ruido de la lluvia. El perro no estaba debajo de la cama. Bruno estaba afuera, mirando con terror absoluto hacia el espacio oscuro donde Mateo seguía teniendo la mano. Mateo sintió que el corazón se le detenía. El aire en la habitación se volvió gélido, pero lo peor es que esa lengua no se detuvo. Al contrario, el lamido se volvió más intenso, más rápido. Sintió como una mano larga, con dedos que parecían ramas secas y piel escamosa, empezaba a entrelazarse con la suya. El lamido ahora venía acompañado de un sonido de succión, como si alguien estuviera saboreando sus dedos antes de morder. Mateo intentó gritar, pero la voz se le quedó atorada en la garganta. Con un esfuerzo sobrehumano, Mateo jaló su mano hacia arriba y se pegó en la cabecera de la cama. En ese momento, desde la oscuridad absoluta debajo del colchón, escuchó una voz. No era humana. No solo los perros saben lamer, Mateo. Mateo saltó de la cama y corrió hacia Bruno, saliendo de la casa bajo la lluvia. Sus padres lo encontraron horas después temblando en el patio. Cuando revisaron debajo de la cama, no encontraron a nadie, pero en la duela de madera, justo donde Mateo bajaba la mano,
Había una mancha de saliva negra y espesa que carcomió el barniz de la madera, una mancha que, por más que tallaron, nunca pudieron quitar. Era una casa de techos altos y puertas pesadas. En el baño principal había un espejo enorme con un marco de plata oscurecida por el tiempo. Mariana tenía una rutina. Mientras su mamá la alistaba para el kinder, ella se quedaba sola un momento frente al espejo y jugaba a las estatuas. Se movía rápido y se detenía en seco, tratando de ganarle a su propio reflejo. Al principio era divertido, pero un día, Mariana notó que su reflejo parpadeó cuando ella tenía los ojos bien abiertos. Mariana no se asustó de inmediato, pensó que sus ojos la engañaban, pero el juego se volvió adictivo. Una mañana, mientras se cepillaba el cabello, Mariana se detuvo bruscamente. En el espejo, su mano tardó un segundo completo en dejar de moverse. Vio cómo su versión del espejo terminaba de bajar el cepillo con una lentitud que no era normal. La Mariana del espejo no la imitó cuando ella puso cara de susto. El reflejo mantuvo una expresión neutra, casi de aburrimiento. Y luego, le sonrió con una mueca que estiraba las comisuras de los labios demasiado, revelando una hilera de dientes blancos y afilados. El miedo la clavó al piso. Quiso gritar, pero sintió que si abría la boca, el espejo le arrebataría la voz. En ese momento, la Mariana del espejo se acercó tanto al vidrio que su nariz pareció chocar contra el cristal. El reflejo levantó una mano y tocó el vidrio desde adentro. Mariana, por un impulso que no pudo controlar, levantó su propia mano y tocó el cristal por fuera. Sintió el frío del vidrio, pero del otro lado, sintió el calor de unos dedos reales presionando los suyos. El reflejo le susurró con una voz que sonaba como el roce de dos vidrios rotos. Ya me cansé de imitarte. Ahora te toca a ti estar del otro lado. Cambio de turno. Mariana sintió una fuerza de succión brutal. Por un momento sintió que el mundo se volvía frío y oscuro, y que el aire olía a moho y a plata vieja. Cerró los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, su mamá estaba entrando al baño. «Mariana, muévete que vamos tarde», le dijo su madre. La niña salió del baño sin decir una sola palabra. Caminaba un poco extraño, como si no estuviera acostumbrada a sus propias piernas. En el espejo del baño, por una fracción de segundo, se quedó una imagen. Era Mariana golpeando el vidrio desde adentro, gritando en un silencio absoluto mientras veía cómo ella misma se alejaba de la mano de su madre. Es increíble cómo un simple reflejo o una mano amiga pueden convertirse en nuestra peor pesadilla. Ya pasamos por los lamidos de lo que sea que vive bajo la duela en Guadalajara y por esa sustitución aterradora en los espejos de Mérida. Caminantes, si estas historias están desbloqueando recuerdos que preferirían tener olvidados, es señal de que están en el camino correcto. No olviden suscribirse y activar la campanita. En este sendero la comunidad es lo único que nos mantiene cuerdos. Recuerda que nos puedes enviar tu historia al correo oscuro senderosusurrante@gmail.com. Otra vez, senderosusurrante@gmail.com. Lo que viene a continuación eleva el morbo a niveles que no habíamos tocado. Vamos a conocer a Nico, un amigo imaginario con una obsesión muy particular, y cerraremos con la joya, una regla de supervivencia en los pasillos de la Ciudad de México, que desearán haber conocido cuando eran pequeños. No se muevan, el aire se está poniendo frío y algo acaba de rascar la puerta. ¿Escucharon eso? Todo empezó cuando el hijo de Mauricio, de 4 años, Santi, empezó a hablar con el ropero de su habitación. Santi decía que su amigo se llamaba Nico, pero lo que decía Santi no era normal. Papá, Nico está triste porque no tiene cobijita. Nico dice que tiene mucho frío porque no tiene piel. Mauricio se reía, pensando que el niño había visto alguna película de terror. Pero pronto empezaron a notar que los juguetes de Santi aparecían en el fondo del ropero. Una noche, Mauricio escuchó risas y un sonido extraño proveniente de la habitación de Santi. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera usando unas tijeras. Entró de golpe y encendió la luz. Santi estaba sentado dentro del ropero, rodeado de su ropa. Tenía una aguja de coser en la mano y un hilo negro que, según Mauricio, parecía moverse solo, como si fuera un parásito.
El niño estaba tratando de coser las mangas de su pijama directamente a sus brazos. Ya tenía varios puntos de suturas reales en la piel, pero no lloraba. Tenía la mirada perdida y repetía: ya casi está, Nico, ya casi te calientas. Al fondo del ropero, entre las sombras de las camisas, Mauricio juró ver un par de costillas blancas y brillantes que no tenían carne encima. El horror total llegó una semana después. Mauricio había puesto un candado en el ropero y Santi estaba bajo tratamiento psicológico, pero el niño seguía hablando con las paredes. Una tarde, mientras la madre de Santi se bañaba, escuchó al niño gritar de alegría. Corrió a la habitación y encontró el candado del ropero derretido, como si le hubieran echado ácido. Santi estaba de pie frente al mueble abierto, señalando hacia la oscuridad del fondo. El niño miró a su padre, que acababa de llegar del trabajo, y le dijo con una calma que le heló la sangre: Nico dice que mi traje le queda muy chico, papá. Dice que ahora quiere uno más grande. Dice que el tuyo le va a quedar mejor porque tiene más piel. Mauricio no esperó a ver qué salía del ropero. Agarró a su familia y se fue a vivir con sus suegros esa misma noche. Días después, cuando regresó con un sacerdote para vaciar el departamento, el ropero estaba vacío, pero había algo en el suelo: una muda completa de la ropa de trabajo de Mauricio, la que usaba para ir a la oficina. La ropa estaba perfectamente acomodada en el piso. Mauricio empezó a notar que desde ese día su propia piel empezó a sentirse floja, como si algo le estuviera jalando desde adentro, tratando de despegársela. Hoy, Mauricio vive en otra ciudad, pero dice que Santi ya no habla con Nico. Ahora el niño se queda mirando fijamente a su padre mientras duerme, y a veces, en medio de la noche, el niño le susurra al oído: Nico dice que ya casi terminas de madurar, que ya casi estás listo para que se lo pruebe. Yo no le tenía miedo a los monstruos debajo de la cama. Yo le tenía miedo al pasillo. Vivíamos en una casa vieja en la Santa María, de esas que son tan largas que parece que el frente y el patio trasero están en códigos postales distintos. Mi habitación estaba justo a la mitad, separado de la habitación de mis papás por 10 metros de oscuridad absoluta. Cuando tenía 7 años, yo ya era experto en supervivencia. Tenía mis propias reglas. Nunca mires hacia la cocina si la luz está apagada. Si escuchas algo que cae, no te detengas a investigar. Si sientes que algo viene gateando detrás de ti, corre, pero no grites, porque el grito les indica dónde está tu garganta. Esa noche, la sed fue más fuerte que mi miedo. Me desperté con la garganta seca. Miré el pasillo desde mi puerta. La luz de la luna apenas dibujaba el contorno de los muebles que en la oscuridad parecían garras acechando. Salí de puntitas, pisé el piso de duela con cuidado, sabiendo exactamente qué tablas rechinaban y cuáles no. Estaba a mitad del camino, justo frente a la entrada de la cocina, cuando escuché un sonido, el golpeteo de una cuchara contra un vaso de vidrio. Una calidez me recorrió el pecho. Era mamá. Ella siempre sabía cuando yo tenía sed. ¿Eres tú, mi amor? Ven, te serví leche con chocolate, dijo su voz desde la penumbra de la cocina. Era su voz exacta, dulce, protectora, con ese tono de sueño que siempre tenía. Empecé a caminar hacia la cocina, rompiendo la regla número 1. Estaba a un paso de entrar cuando, desde el otro extremo del pasillo, la puerta de la recámara principal se abrió 1 centímetro. Una mano pálida salió de la oscuridad y me jaló del brazo con una fuerza desesperada, metiéndome a la habitación de mis padres y tapándome la boca. Era mi mamá. Estaba temblando, bañada en un sudor frío. Me susurró al oído con un hilo de voz que apenas pude escuchar: no vayas, mi vida, quédate aquí. Yo también la escuché. Nos quedamos ahí, abrazados en el suelo, mirando la rendija de la puerta. De pronto el sonido de la cocina cambió. Ya no era una cuchara. Era el sonido de algo pesado y húmedo golpeando el piso. Algo salió de la cocina y entró al pasillo. Al principio pensé que era un animal, pero era demasiado grande.
Tenía la cara de mi madre, pero los ojos eran dos agujeros vacíos. Sus extremidades eran largas, como las de una araña, y caminaba en cuatro patas, con las articulaciones tronando en cada paso. Se detuvo justo frente a la puerta de la habitación. Olfateó el aire con un siseo que me quemó los oídos. Se pegó a la madera y, con la voz de mi madre, pero ahora era distorsionada, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Santi, se está enfriando la leche. Sal ahora mismo o me voy a tener que ir por ti. Pasamos el resto de la noche encerrados. Esa cosa rascó la puerta hasta el amanecer, imitando las voces de mi papá, de mi abuela y hasta la mía, tratando de convencernos de abrir. Cuando el sol por fin entró por la ventana, mi papá salió con un cuchillo en la mano. No había nadie en el pasillo, pero en la cocina, sobre la mesa, había un vaso de leche. Estaba lleno hasta el borde. Mis padres y yo nos mudamos ese mismo día. Hoy tengo 30 años y vivo en un departamento moderno, sin pasillos largos, pero a veces, a las 3 de la mañana, escucho que alguien golpea nuevamente la puerta de mi habitación y, con la voz de mi esposa que duerme a mi lado, me dice: Ven a la cocina, mi amor. Te serví tu vaso de leche. Y es ahí cuando recuerdo la regla más importante de todas. Nunca, nunca respondas si la voz viene de la oscuridad. Con el eco de esa voz invitando a mamá, cerramos este especial de Día del Niño. Gracias por acompañarme en estos 40 episodios de Oscuridad Compartida. A veces crecemos pensando que los monstruos se quedan atrás, atrapados en esas casas viejas de nuestros abuelos o en los closets de nuestra infancia. Pero la verdad es mucho más cruda. Esas entidades no se van, solo esperan a que bajemos la guardia. Esperan a que vuelvas a sentir sed a las 3 de la mañana o a que, por puro descuido, dejes la mano colgando del colchón. Cuidado con los amigos que sus hijos mencionen mañana. Y, sobre todo, si escuchan su nombre desde el pasillo oscuro, asegúrense de que quien los llama sea quien ustedes creen. Yo soy Rax. Feliz Día del Niño. Y recuerda que las historias de terror nunca se escuchan a solas, aunque seas tú el único en la habitación.